Hola, muy buenos días, estimados inversionistas. Qué gusto poder saludarlos. Deseamos que se encuentren muy bien. Para el equipo de BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos esta mañana y compartirles, por medio de esta charla, los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de este año, correspondientes a los fondos de inversión financieros administrados por BCR SAFI. Los invitamos a ponerse cómodos. Si usted aún no se ha tomado un café, este quizás sea un muy buen momento para hacerlo. Les recomendamos también tener a mano lapicero, papel, quizá abrir el bloc de notas de su computador o el del celular, para que más adelante pueda hacer uso de ellos en caso de que esto sea necesario. Antes de dar inicio y en aras de aprovechar al máximo este espacio, ¿qué le parece si vemos algunas indicaciones generales? La charla está programada para desarrollarse en máximo 1 hora. En la parte superior de su pantalla va a encontrar una sección llamada PIR, que significa preguntas y respuestas. Este es un espacio muy importante porque es el medio que dispusimos en esta mañana para escucharlo a usted, que es lo más importante para nosotros. A través de este espacio vamos a estar recibiendo todas sus consultas, así que por favor tome en cuenta que además de ser muy importante para nosotros poder leerlos, escucharlos y atenderlos, estas consultas podrán ser enviadas a partir de este momento. No hace falta que usted se espere a que la charla finalice. En este momento, si ya usted tiene una consulta, puede hacerla llegar. Nuestro equipo está súper atento de atender y de recibir en el orden respectivo estas consultas. Para mejorar o para darle el servicio que usted merece en este espacio, las consultas van a ser evacuadas en el orden de ingreso. Y por cuestiones de tiempo, vamos a atender solamente una consulta por inversionista. Esto con el propósito de poder atender a la mayoría de los participantes. Una vez que logremos abordar todas las consultas y en caso de que el tiempo nos favorezca y tengamos un espacio disponible, entonces responderemos a aquellas consultas adicionales que hayan llegado a la sección PIR. Igual, en el orden de ingresos serían atendidas. Al inicio les dije que buscaran lapicero y lápiz. Esta es la parte en la que puede ser de ayuda esas herramientas. En el caso de que el tiempo nos gane, porque la charla es muy rica, hay mucho que comentarles, mucho que informarles, y no podamos abordar todas las consultas que ustedes tengan, vamos a poner a disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com. Lo anotó bien, bcrfondos@bancobcr.com. Ese correo está disponible para ustedes, para que hagan llegar las consultas esta mañana de la charla, pero también es importante que sepan que es un correo que está atendido siempre y que a través de esa dirección electrónica usted nos puede hacer las consultas que guste en el momento que guste. Hoy vamos a utilizarlo para las consultas de la charla, pero recuerde por favor, por eso anótelo, porque para nosotros es importante, muy importante escucharlo, tener contacto con usted directo. Yo voy entonces a compartirles en este momento, a presentarles y a darle la bienvenida a nuestro compañero Henry Mesa Leandro. Henry es el jefe de la gestión financiera de BCR SAFI y es el encargado de impartir para ustedes la charla esta mañana. Hola Henry, muy buenos días. Usted está por ahí, ¿verdad? Buenos días, Laura, y buenos días a todos los inversionistas que nos acompañan el día de hoy. Gusto en saludarlos. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias por el espacio. Sin más preámbulo, yo voy a dejarlos en manos del experto para que puedan disfrutar de la charla y nos vemos al rato. Recuerden, PIR, la sección de consultas para que las puedan hacer a partir de este momento. Gracias, Henry. Adelante. Gracias, Laura. Buenos días. Voy a proceder a compartirles la documentación que vamos a acompañarnos durante la presente charla. Okay. Bueno, buenos días a todos. Como bien mencionó Laura, mi nombre es Henry Mesa. Yo soy el gestor de portafolio financiero de los fondos financieros de BCR SAFI. Y como trimestres anteriores, la idea del día de hoy es hacer un repaso general sobre el comportamiento del mercado, básicamente del último trimestre, que estaría comprendido entre abril a junio del 2025. Adicionalmente, haremos referencia a algunos temas de actualización, específicamente con nuestro fondo mixto dólares, que tuvo una situación hace más de un año con relación a la inversión que habíamos tenido en la financiera de Cifin.
Para empezar, básicamente recordarles como todas las sesiones que básicamente todas las decisiones de inversión que se toman dentro de la gestión del portafolio de fondos financieros de BCR Resafi siguen un proceso de inversión. Un proceso de inversión es la forma lógica y procedimentada en la cual o bajo la cual tomamos todas las decisiones de inversión de los diferentes portafolios que administramos. Esto básicamente lo que garantiza es que todas las decisiones sean de forma homogénea, siguiendo un orden lógico de pensamiento que va desde la parte macro hasta la parte puramente de la toma de decisiones. Esto básicamente lo que nos garantiza es una estandarización en la toma de decisiones, o sea que todas las decisiones que tomamos básicamente siguen un orden lógico de pensamiento y no solo un orden lógico, sino que siguen una serie o una revisión exhaustiva de diferentes aspectos, tanto de índole de mercado como propiamente de la gestión del portafolio para tomar cualquier decisión de inversión dentro de los portafolios. Entrando en materia, a nivel general, si hacemos una primera revisión a nivel de la capa más macro, que es la parte macroeconómica, tanto la parte internacional como la parte local, solamente voy a hacer mi referencia a los puntos más importantes que hemos vivido durante el trimestre. Creo que a nivel internacional, de lo más importante que hemos tenido durante el trimestre y que actualmente sigue teniendo afectación son todo el tema de las tensiones comerciales, donde básicamente está todo el tema que ha venido desarrollando los Estados Unidos con relación a la imposición de aranceles a diferentes economías. Esto básicamente genera una serie de repercusiones, como básicamente podrían verse reflejados en términos de inflación, específicamente para algunas de las economías. A nivel de inflación y política monetaria, creo que básicamente el aspecto a recalcar aquí es básicamente que la Reserva Federal de los Estados Unidos básicamente no realizó ningún reajuste en su tasa de referencia, básicamente básicamente lo que hemos estado interpretando es que sí sigue manteniendo bajo un perfil moderado, donde a hoy no ha tenido algún ajuste a nivel de la tasa y básicamente esto no va a tener repercusión sobre los rendimientos en dólares y posteriormente les voy a explicar por qué. Y el otro punto importante que hemos estado viendo a nivel internacional es el tema de las tensiones geopolíticas y comerciales, ¿verdad? Y que esto podría reducir la inversión e incrementar los precios, como les mencioné anteriormente. A nivel del panorama local, creo que el punto más importante aquí fue la reducción de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Donde básicamente la tasa se puso al 3.75, cuyo criterio básicamente era para estimular el crédito y la inversión. No obstante, esta reducción en la tasa de política monetaria tiene una implicación directa sobre el rendimiento de los fondos en colones. Y básicamente es porque todas las instituciones financieras, ¿verdad? Básicamente ajustan sus tasas de captación que son las tasas que reciben los fondos de mercado de dinero y algunos otros fondos de la industria, ¿verdad? Por sus inversiones en colones, por la porción que tengamos a nivel de la cartera de inversiones en la posición a la vista, ¿verdad? Otro punto importante es básicamente el tema de inflación en Costa Rica, ¿verdad? Donde siguen terrenos negativos, con corte a julio estamos en menos 0.5%, ¿verdad? Con una expectativa de valor donde se espera que el rango esté más o menos entre menos un 1% en lo que es a 2026. Si vemos un poco los indicadores de mercado, ¿verdad? Y nos gusta revisar esta parte porque las decisiones de inversión y al final el rendimiento que perciben ustedes como inversionistas dentro de cada portafolio de inversión se ve directamente relacionado con el comportamiento de los diferentes variables, y en este caso las diferentes tasas de referencia internacional y local que tenemos. Si vemos un repaso de las tasas internacionales, como la tasa de la Reserva de Fondos Federales de los Estados Unidos, básicamente vemos que no ha habido un movimiento en tasas, entonces básicamente esto lo que nos mantiene o lo que nos indica es que los rendimientos en dólares se han mantenido estables por esta variable. ¿Verdad? Si lo vemos a nivel del comportamiento de los tesoros de los Estados Unidos, en lo que es específicamente las letras del tesoro, que es el instrumento por definición al cual los fondos de mercado de dinero en su mayoría realizan inversiones, y específicamente aquellos fondos que por su política de inversión pueden tener acceso a mercados internacionales, ¿verdad? El rendimiento de dichos instrumentos durante el último trimestre, si lo vemos cómo se ha movido en la línea, básicamente se ha mantenido constante, no ha tenido un mayor cambio a nivel de lo que es los rendimientos que ofrece. Si lo vemos a nivel de lo que son las tasas de referencia local, y si lo vemos la línea azul, que es la tasa de política monetaria, vemos el ajuste que tuvimos en el último trimestre, ¿verdad? Y este ajuste básicamente, como les mencionaba, lo que va a generar es un ajuste en los rendimientos en colones a nivel de mercado local, producto de lo que les comenté anteriormente, que es que la mayoría de las instituciones financieras, ¿verdad?, van a realizar ajustes en sus tasas de captación.
Si nos vamos un poco más en detalle a lo que es el desplazamiento de la curva soberana en colones, que básicamente se compone por todos los títulos de gobierno central, ¿verdad? Y de Banco Central, que básicamente tienen captación a diferentes plazos en colones. Si vemos el tracto más corto de la curva, si comparamos la curva, los rendimientos que habían en junio de 2024 a junio de 2025, básicamente lo que estamos viendo es que hubo un desplazamiento de los rendimientos. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que el rendimiento en colones, en la parte más corta de la curva, podríamos decir que hasta 4 años, hemos tenido una disminución en los rendimientos. Si partimos la curva y vemos los rendimientos entre el año 4 y el año 9, básicamente lo que hemos visto es un efecto contrario, donde lo que hemos visto es que los rendimientos de junio de 2025 son superiores a los rendimientos de junio de 2024. Y si vemos la parte más larga de la curva, que es de plazos que van desde los 10 hasta los 15 años, básicamente se está comportando de forma muy similar a la parte corta de la curva. Entonces aquí básicamente tenemos un escenario de una parte corta de la curva en colones, donde tenemos una reducción evidente en los rendimientos, una parte media, que hemos tenido más bien un efecto contrario, ¿verdad? Básicamente tenemos un aumento en los rendimientos en la parte corta y en la parte larga, ahora lo que hemos estado viendo es un comportamiento similar a la parte corta, que es básicamente un desplazamiento de los rendimientos en colones. Si vemos un poco lo que es el comportamiento de la curva soberana, pero esta vez en dólares a nivel local, ¿verdad? Básicamente, si vemos los desplazamientos entre 2024 y 2025, básicamente aquí sí el desplazamiento es más evidente, ¿verdad? Y es donde estamos viendo que a nivel de mercado local, en dólares, ¿verdad? Hemos tenido una reducción más abrupta en términos de la rentabilidad de los diferentes instrumentos, especialmente de gobierno en esta parte de la curva. Si lo vemos en la parte intermedia de la curva, ¿verdad? Básicamente vemos un comportamiento similar, no ha habido un desplazamiento en la parte media y en la parte larga de la curva, ¿verdad? Básicamente sí se presenta también un desplazamiento en los rendimientos específicamente a junio de 2025. ¿Qué afectaciones tenemos con esto? Básicamente las afectaciones que tenemos es que los fondos, al intentar renovar parte de su cartera en instrumentos de deuda de gobierno central, básicamente estamos encontrando menor rentabilidad. Entonces, esto básicamente lo que va a generar es que los rendimientos de los fondos, ¿verdad? Por condiciones macro, ¿verdad? Se tengan que ver expuestos a una menor tasa de rentabilidad. Entonces, vamos a tener que salir a renovar a una menor tasa y por ende el rendimiento del fondo se va a empezar a ajustar hacia la baja. Otro punto importante, ¿verdad? Y que nos gusta señalar es el premio por invertir en colones. Cuando revisamos el premio por invertir en colones en varios de los tractos de la curva, nos da que el premio por invertir sigue siendo negativo. O sea, de hoy por hoy, si vemos el rendimiento de los colones y lo comparamos contra el rendimiento de los dólares, básicamente es más rentable de cierta forma mantener un rendimiento en dólares que en colones, ¿verdad? Aquí hay una variable que también juega, que es el comportamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Si vemos el comportamiento del tipo de cambio, básicamente desde 2022 hasta la fecha hemos tenido un tipo de cambio que ha venido básicamente apreciándose y esto tiene una relación directa, ¿verdad? Sobre el tema del premio por invertir en colones que como inversionistas podemos obtener a nivel de mercado. Otro factor importante a revisar, ¿verdad? Es básicamente las condiciones del día a día de los fondos y esto es básicamente el mercado de recompras a nivel local y las diferentes tasas de captación de las diferentes instituciones financieras, tanto públicas como privadas, en moneda local y en moneda extranjera. A nivel del rendimiento de las recompras, básicamente las recompras tanto en colones como en dólares han mantenido rendimientos muy parecidos, que están alrededor de entre el 5% en colones hasta el 5.10% en colones a plazos más largos y entre el 5 al 4.90 en el rendimiento de los dólares. Si vemos las tasas de captación, básicamente las tasas de captación en dólares a plazos entre los 6 y los 12 meses han estado entre 4.23 a 4.90 en instituciones públicas y en instituciones privadas por el índole del 5.80 al 5.88. A nivel de lo que son las instituciones públicas en dólares, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Los rendimientos en el caso de las instituciones públicas rondan alrededor del 3.25 hasta el 4%. Y en el caso de instituciones privadas, básicamente están rondando entre el 4.83 y el 5.19%. Si nos vamos un poco al comportamiento general de la industria de fondos, ¿verdad? Y aquí básicamente esto es una foto de toda la industria de fondos y básicamente aquí señalamos dos puntos importantes, el comportamiento de la tasa de fondos federales y de la tasa de política monetaria y básicamente si comparamos estos dos rendimientos y vemos el rendimiento, el promedio de la industria de fondos del mercado de dinero a nivel nacional, básicamente lo que vemos es que existe una asimetría,
¿verdad? Entre el rendimiento de ambas tasas sobre el rendimiento de los dos tipos de fondos. Y esto es básicamente porque ambos tipos de fondos dependemos de una relación muy directa, ¿verdad? Sobre el comportamiento de estas tasas de interés. Si nos comparamos contra la competencia, nuestros fondos contra la competencia, y aquí hago un paréntesis donde básicamente nuestros fondos los comparamos contra fondos de igual tamaño, ¿verdad? Existen algunos fondos en la industria que son fondos más pequeños, pero nuestra comparación, dado el volumen de activos administrados que tenemos en las diferentes categorías que manejamos, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra comparación contra aquellos fondos de la industria que puedan ser homólogos en activo administrado. En el caso de los fondos públicos en colones, ¿verdad? Básicamente tenemos el fondo corto plazo que lidera la industria con un rendimiento del 2.41 y el fondo portafolio colones, que también es otro fondo de nosotros, que actualmente está en la posición número 4 con un 2.27. En el caso de los fondos de cartera mixta, ¿verdad? Que son fondos que pueden invertir tanto en el sector público como en el sector privado, el fondo mixto colones tiene un rendimiento de 2.56, ubicándose en el segundo lugar por debajo de un participante que actualmente tiene un rendimiento de 2.87. En el caso de nuestros fondos públicos en dólares, tenemos al fondo liquidez dólares, al fondo portafolio dólares, ¿verdad? Donde están muy cercanos al rendimiento promedio de la industria. Y en el caso del fondo cartera mixta, tenemos el fondo mixto dólares, que es un fondo que actualmente rinde 3.28, ¿verdad? Es un fondo que está muy cerca del rendimiento que ofrece el fondo que en este momento se encuentra liderando este segmento. Entrando ya en materia, en lo que representa el tema de los diferentes portafolios, tanto los fondos de mercado de dinero como los fondos de ingreso y crecimiento, tenemos a los fondos públicos, ¿verdad? Que estos son vehículos de inversión que por su política de inversión solo pueden invertir en instituciones completamente públicas. Y en este caso tenemos al fondo corto plazo colones, ¿verdad? Que es un fondo que tiene un activo administrado alrededor de los 56.000 millones de colones, tiene un rendimiento neto a la fecha de corte del presente informe de alrededor del 2.41 en el rendimiento de los 30 días y 2.56 en el rendimiento de los 12 meses. Este rendimiento de este fondo, ¿verdad? Y si guardamos un poco relación con el comportamiento de tasas que hemos tenido, tanto en el desplazamiento de las curvas en colones, como la reducción de la tasa de política monetaria, este rendimiento que ofrece este fondo hoy, ¿verdad? Tiene una relación muy directa contra el rendimiento que les mencioné anteriormente de las dos variables anteriores. A nivel de lo que es la composición de la cartera de este fondo, ¿verdad? Básicamente este fondo, por su naturaleza de inversión, está concentrado en cuatro instituciones, como es el Banco Nacional, donde básicamente tenemos un 37.66% de las inversiones colocadas. En Banco Central tenemos un 27.33% y el restante de la inversión de este fondo está distribuido entre el Ministerio de Hacienda, donde tenemos inversiones alrededor de un 18%, y la porción que mantenemos en caja y bancos, que esta porción básicamente la mantenemos en el Banco Costa Rica. Esta porción básicamente lo que nos ayuda es a poderle darle liquidez al fondo producto de su propia naturaleza, que es constantemente estamos teniendo entradas y salidas de clientes. En el caso del fondo liquidez dólares, ¿verdad? Que es un fondo público, pero en moneda dólares, ¿verdad? Básicamente tiene un activo administrado alrededor de los 83 millones de dólares, con un rendimiento que ronda alrededor del 2.29 en los 30 días y un rendimiento del 2.70 en los 12 meses. Una particularidad de este fondo, ¿verdad? Es que por su naturaleza de inversión, ¿verdad? Este fondo no puede tomar posiciones de inversión fuera de nuestras fronteras, entonces básicamente este fondo queda supeditado al rendimiento de los dólares en mercado local. Y si vimos un poco el rendimiento de los dólares en mercado local, el desplazamiento de la curva en dólares ha venido disminuyendo las tasas a nivel de los diferentes plazos a los que este fondo puede tener acceso. Y esa es parte de la explicación de por qué en este fondo, ¿verdad? Hemos tenido una reducción a nivel de lo que es el rendimiento. Y si comparamos este tipo de fondo contra su hermano, de cierta forma, que son los fondos mixtos, específicamente mixto dólares, la diferencia en rentabilidad sí es bastante grande y básicamente se explica porque en el caso del fondo mixto dólares, ¿verdad? Este fondo, por su naturaleza de inversión, sí puede tener inversiones fuera de nuestras fronteras y estamos aprovechando ese diferencial de tasas de interés, específicamente en dólares, a nivel internacional y a nivel local. Retomando un poco lo que es la concentración de cartera de fondos liquidez dólares, es un fondo que al corte de junio mantiene un activo administrado donde el 47% de las diferentes inversiones que tiene este fondo estaban colocadas
En títulos del Ministerio de Hacienda local teníamos un porcentaje alrededor del 40.36% en caja y bancos, y básicamente, este porcentaje tan alto se explica porque durante el trimestre, y específicamente cercano al mes de junio, tuvimos una serie de vencimientos, y dado las particularidades propias del mercado local en dólares, ¿verdad? No habíamos podido colocarlos, no obstante a la fecha ya este porcentaje ha venido disminuyendo. En el caso de los fondos de cartera mixta, específicamente nuestros dos fondos, que son los fondos mixto colones y mixto dólares, y se llaman cartera mixtas porque básicamente lo que pueden hacer estos fondos es tomar posición tanto en inversiones, en inversionistas de índole gubernamental como inversionistas de índole privado. En el caso del fondo mixto colones, ¿verdad? Es un fondo que tenía un activo administrado alrededor de los 41.000 millones de colones, con un rendimiento neto alrededor de los 30 días de 2.56 y en los 12 meses 2.85. En lo que es la concentración de la cartera de este fondo, ¿verdad? Básicamente es un fondo que por su naturaleza no solo tiene inversiones a nivel de instituciones públicas, sino que también tratamos de aprovechar los diferentes emisores a nivel local, ¿verdad? Que tienen necesidades de captación en colones, y hacemos una distribución en esos emisores, como es el caso de Mutual Cartago, Mutual Alajuela, Banco Popular, Ministerio de Hacienda, y por ahí hay algunas instituciones financieras pequeñas. Un punto importante a señalar es que ya este fondo, ¿verdad? No tiene exposición a ninguna financiera o inversiones en ninguna financiera a nivel local. En el caso del fondo mixto dólares, ¿verdad? Que es un fondo que tiene un activo administrado alrededor de los 85 millones de dólares, tiene un rendimiento de los 30 días de 3.28 y un rendimiento de los 12 meses de 2.82, y básicamente el rendimiento de los 12 meses es menor que el rendimiento de los 30 días, porque el rendimiento se calcula entre junio del 2025 y junio de 2024, y básicamente ahí está el interín de la afectación que tuvo este fondo durante agosto del año pasado, producto de la intervención de la financiera de Cifin. En el caso del fondo mixto dólar, ¿verdad? Por su política de inversión, es un fondo que puede tomar posiciones tanto a nivel local como a nivel internacional, y esas posiciones a nivel internacional básicamente la tomamos tanto en títulos de gobiernos soberanos. Este es un fondo que tiene títulos de gobierno de Costa Rica, gobierno de México, gobierno de Chile, ¿verdad? Donde básicamente son títulos con una muy buena calidad crediticia y que están dentro del rango de inversión. Adicionalmente, este fondo tiene inversiones en instituciones financieras tanto en Panamá como en los Estados Unidos. Adicionalmente, este fondo, ¿verdad? Ya dentro de su cartera incorpora títulos que tienen características de ASG, ¿verdad? Son títulos que básicamente cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. A nivel de lo que son los fondos de cartera pública, también tenemos los fondos portafolio, que son fondos que por su naturaleza de inversión solamente pueden invertir en tres emisores, básicamente Banco Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular. Entonces, básicamente estos fondos quedan supeditados al rendimiento en captaciones, tanto en moneda local como en dólares, de la tasa de captación que esas tres instituciones tengan hacia el mercado local, ¿verdad? En el caso del fondo portafolio colones, es un fondo que tiene un rendimiento de 2.27% en los 30 días y de 2.43% en los 12 meses. Es un fondo que, como les expliqué, básicamente está colocado en tres emisores: Banco Nacional, Banco Popular y Banco de Costa Rica, ¿verdad? Este fondo básicamente es para aquellos inversionistas, ¿verdad?, que quieran un riesgo un poco más controlado con instituciones financieras 100% públicas. En el caso del fondo portafolio colones, dólares, perdón, es un fondo que es igual a su hermano homólogo, que es portafolio colones, solo puede invertir en esos mismos tres instituciones financieras. Es un fondo que tiene un activo administrado con corte a junio alrededor de los 19 millones de dólares, tiene un rendimiento de 2.28% en los 30 días y un rendimiento del 2.19% en los 12 meses, ¿verdad? Y lo que es su composición de cartera básicamente está distribuida entre los tres emisores anteriores. Entrando a un caso especial con el tema del fondo mixto dólares y específicamente con las implicaciones de la intervención que se realizó a la financiera de Cifin, y que, como bien lo hemos estado comunicando desde agosto del 2024 hasta recientemente, el último mes, ¿verdad? Es un fondo que
tenía una exposición o tuvo una exposición a la financiera de Cifin por un monto de $1 millón. En su momento esa exposición básicamente representaba el 0.79% de la cartera del fondo en ese momento, ¿verdad? Producto de esta intervención realizamos o habíamos realizado una segregación de la cartera donde básicamente segregamos el título de la cartera, eso es básicamente sacarlo de la cartera, se sacó proporcionalmente para cada uno de los inversionistas la parte proporcional que correspondía a producto de esta inversión y hasta en tanto no tuviéramos una resolución final por parte de CONACYT, ¿verdad? Básicamente lo que habíamos hecho es mantenerlo fuera del balance en una segregación. Ya para agosto, ¿verdad? Y es aquí donde les hago una mención de que traemos una actualización de lo que está pasando con el fondo. Para agosto, mediante el comunicado que tuvimos por parte de CONACYT, ¿verdad? Donde básicamente se nos comunicó la viabilidad por parte de esta interventoría de hacer una devolución del 48.97% del monto que teníamos invertido. Semanas atrás, ¿verdad? Nuestra área comercial los ha estado contactando, ¿verdad? Para coordinar la eventual devolución de la parte proporcional de la cartera correspondiente al porcentaje que el CONACYT nos estaría entregando, ¿verdad? El porcentaje restante, ¿verdad? Sigue estando separado de la cartera, ¿verdad? A la espera de una resolución definitoria, ¿verdad? Que donde nos diga cuál va a ser el destino final de la parte que a fecha no nos han devuelto, ¿verdad? Ya para lo que es el mes de agosto y mes de septiembre actualmente, ¿verdad? Por metodología SUGEVAL y por la forma en la que se calcula el rendimiento de los últimos 12 meses, ya la afectación que tuvo el fondo producto del rendimiento, del ajuste que tuvimos que hacer por esta financiera, que fue en agosto de 2024, ya está fuera del plazo de cálculo del rendimiento de los 12 meses. Entonces, cuando ya ustedes vean el rendimiento de los 12 meses de este fondo, ya va a haber dejado de lado la afectación que tuvimos en agosto de 2024. Continuando con lo que son nuestros fondos de ingreso y crecimiento, básicamente aquí manejamos dos tipos de fondos. El fondo mediano plazo Colones, ¿verdad? Que es un fondo que por su política de inversión y su horizonte de inversión es un fondo que actualmente está a un plazo recomendado de inversión de 2 años, ¿verdad? Es un fondo donde básicamente por su naturaleza distribuye rendimientos de forma trimestral entre los inversionistas que pertenecen a este fondo. Es un rendimiento que en los últimos 12 meses ha rendido alrededor del 5.03% en colones. Si lo comparamos contra el rendimiento de un fondo de mercado de dinero, ¿verdad? Básicamente es el doble del rendimiento de un fondo de mercado de dinero, pero esto es básicamente por la naturaleza de este fondo y por el plazo de inversión del mismo. Actualmente este es un fondo que básicamente se concentra entre títulos que están entre el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, y esto es básicamente por las particularidades del mercado local en colones, ¿verdad? Donde básicamente no hay tantos emisores, ¿verdad? En estos plazos de inversión de este fondo, entonces básicamente lo que nos lleva es a tener que concentrar nuestras inversiones, o por lo menos las inversiones de este fondo, en estos dos emisores. En el caso del Fondo Crecimiento Flexible, ¿verdad? Que es un fondo de crecimiento de perfil netamente conservador con un horizonte de inversión de 1 año plazo, es un fondo que actualmente administra $4.5 millones con un rendimiento de los últimos 12 meses de alrededor del 5% en dólares y que, dado su política de inversión y su naturaleza de inversión, es un fondo, ¿verdad? Que básicamente está un poco diversificado, mejor diversificado, valga la redundancia, en emisores tanto locales como en emisores de perfil internacional, ¿verdad? Para aprovechar las tasas internacionales y en una mezcla con las tasas locales poder estar ofreciendo un rendimiento que está muy por encima del rendimiento que podríamos obtener si compráramos un título a nivel de curva, ¿verdad? Comparado contra lo que el fondo actualmente está ofreciendo. De mi parte, esto es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Henry, muchísimas gracias. Gracias por ampliarnos todos los procesos y todas las acciones que se han ido realizando durante este segundo semestre del año para los fondos financieros administrados por Banco de Costa Rica, BCR SAFI. Nosotros vamos a proceder a revisar la sección PIR. Recuerdan, la que está ahí en la parte superior de su pantalla. Las preguntas y respuestas. Esa sección fue la que dispusimos desde el inicio para poder revisar esas consultas que ustedes tienen. Mientras nosotros hacemos esa revisión, les vamos a robar unos minutitos el equipo técnico que está detrás de nosotros, que es un montón de gente. Ustedes no lo ven, pero hay mucha gente dedicada, poniéndoles atención, la atención que ustedes merecen y que deseamos siempre brindarles. Mientras tanto hacemos esa revisión, nosotros queríamos contarles que esta charla y todas nuestras charlas se cuelgan en nuestro canal de YouTube.
Así que esta charla en un ratito va a estar por ahí y usted va a poder ir a consultar esta y el histórico de nuestras charlas para que si por alguna razón sabe de alguien que se la perdió o que no pudo acompañarnos esta mañana, bueno, pues le instruya, que nos busque como BCR Fondos de Inversión en YouTube y consuma el material importante que subimos constantemente ahí. Otra de las maneras de estar en contacto con nosotros, porque si hay algo que a nosotros, Henry, y usted no me va a dejar mentir, nos interesa es el contacto con nuestros inversionistas, el contacto con nuestra gente, nuestra razón de ser, ¿verdad? ¿Qué me dice usted de eso? ¿Está de acuerdo conmigo? Es correcto, Laura, que es sumamente importante el ir avanzando en el tema de la educación bursátil a nivel local, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hemos tratado de hacer con las cápsulas informativas que enviamos todos los meses, ¿verdad? Y que la gente vaya conociendo de antemano un poco cómo es el tema de la gestión, ¿verdad? Vayamos perdiendo también el miedo del tema de los fondos, ¿verdad? Los fondos son vehículos, lógicamente tienen su nivel de riesgo, ¿verdad? Pero es un nivel de riesgo que puede ser administrado y entendido, ¿verdad? Y básicamente parte de lo que buscamos con este tipo de charlas y con toda la comunicación que hemos estado teniendo con ustedes es poder ir mejorando esa rendición de cuentas y adicionalmente ir preparando, ¿verdad?, a nuestros inversionistas para que se vayan sintiendo más seguros de tomar este tipo de vehículos de inversión. Muchas gracias. Justamente qué dicha que lo menciona porque a eso quería llegar. Queríamos contarles además que aparte de las charlas de YouTube, además de la información que usted puede ir a consumir de nuestros fondos de prospectos, de tipos de fondos de inversión y un montón de cosas más en nuestra página web, podría ponerse en contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Perfiles oficiales como en Facebook, Instagram y en LinkedIn son espacios en los que compartimos constantemente material educativo. Hay algunos técnicos que usted podrá entender muy bien y hay otros que de repente usted dice, no, yo no quiero saber tecnicismos. Bueno, no es solamente para técnicos, es material que día a día, material educativo que día a día le va a poder a usted construir un bienestar, es hacerlo estar mejor. Entonces, vaya por favor a nuestras redes sociales, consuma la información que tenemos ahí. Semanalmente, nos comentaba ahorita Henry, semanalmente tenemos un boletín que se llama Hablemos de Fondos. Yo esperaría que todos los que estén conectados con nosotros hoy conozcan Hablemos de Fondos, pero si usted todavía no sabe, déjeme le cuento muy rápido. Ya casi estamos con lo de las consultas. Déjeme les comentamos un poquito. Hablemos de Fondos es un boletín semanal que hemos desarrollado justo en aras de nuestro compromiso con la educación financiera, porque en BCR fondos de inversión creemos y nos comprometemos a informar día a día a la población, porque sin duda alguna el conocimiento da poder. Entonces generamos un boletín que semana a semana se envía, o sea, a través de correos electrónicos, ¿verdad? Si usted aprovechando, voy a hacer un comercial, si por alguna razón no lo está recibiendo por correo electrónico, hoy aproveche el espacio de PIR, pónganos un mensaje que diga quiero el boletín y déjenos su correo electrónico para que el envío sea personalizado. Pero también puede encontrar este boletín en nuestras redes sociales. Entonces es cordial la invitación para que nos sigan, para que vayan a darnos like y cuando ustedes reciban ese material que es muy valioso, háganos un favor. Si les gusta, si ustedes al igual que nosotros están comprometidos con el bienestar y construir bienestar común, compartan a sus redes sociales, recomienden este material. Conforme vayamos trabajando cada vez más en construir educación alrededor de materia financiera, nuestro país va a estar mejor. Y estamos seguros que no solamente en BCR SAFI queremos eso, usted también quiere estar en un país mejor, en un país cada vez más informado. Yo no sé si me quieren comentar mis compañeros, vamos a ver si ya revisamos la sección de preguntas y respuestas. Tenemos vamos a revisar por aquí. Estamos en vivo y recuerden que estas cosas de tecnología hay que revisarlas un poquito. Vamos a ver. Henry, tenemos una consulta. Dice, los fondos están dando rendimientos muy por debajo de un CDP de otras instituciones. Amancio Salas nos hace esa consulta, esa observación. Tal vez no, Amancio, aquí creo que lo más importante es entender que entre un certificado de depósito a plazo y específicamente un fondo de inversión de la categoría de mercado de dinero, ¿verdad? Hay una serie de diferencias, no solo por la naturaleza del instrumento, son dos instrumentos completamente diferentes, ¿verdad? Un certificado de inversión yo me amarro a un plazo,
¿verdad? Un plazo definido por el cliente dado su necesidad, ¿verdad? Mientras que en un fondo de inversión, específicamente en la categoría de los fondos de mercado de dinero, ¿verdad? Los fondos de mercado de dinero tienen una posición de liquidez diferente, nos ofrecen una diversificación diferente y una administración del riesgo diferente. Cuando uno hace un CDP con un emisor, ¿verdad? Independientemente de la institución que sea, básicamente lo que yo me estoy amarrando es al riesgo propiamente de ese emisor. Si yo hago una inversión en un fondo de mercado de dinero, básicamente me estoy diversificando ese riesgo entre las diferentes emisores a los que el fondo, ¿verdad? Pueda tener acceso. Otra diferencia fundamental, ¿verdad? Es que un depósito a plazo, ¿verdad? Yo tengo ya una tasa fija, ¿verdad? Un plazo fijo, una tasa fija, ¿verdad? Que está pactada del momento cero, mientras que si yo lo hago con un fondo de inversión, ¿verdad? A pesar de que tiene sus diferencias, ¿verdad? El fondo básicamente me va a generar una mayor diversificación, tanto por instrumento como por plazos. ¿Verdad? Entonces, básicamente ahí lo que hay que entender es que un CDP y un fondo, ¿verdad? Son completamente diferentes, ¿verdad? El punto es que cuando yo me invierto en un fondo, en un CDP, me amarro a un plazo, mientras que cuando invierto en un fondo, como les digo, de la categoría de fondos de mercado de dinero, ¿verdad? Tengo una mayor capacidad de liquidez porque los fondos, ¿verdad? Por normativa, ¿verdad? Básicamente nos van a liquidar en temas uno, que significa que si yo, Henry Mesa, necesito redimir parte de la inversión que tengo en el fondo, ¿verdad? Hoy pongo mi redención y el día de mañana el fondo me está haciendo entrega de los recursos correspondientes. ¿Verdad? Entonces, sí hay una diferencia en plazos, ¿verdad? Pero son vehículos básicamente diferentes. O sea, no podemos comparar un CDP contra un fondo de mercado de dinero porque son vehículos de inversión con características diferentes, con administraciones de riesgo diferentes, ¿verdad? Y adicionalmente con regulaciones diferentes. Entonces, son vehículos en los que podemos complementarlo, ¿verdad? Si uno como inversionista lo que quiere al final es hacer un portafolio de inversión, pues entonces podríamos generar una parte de nuestro portafolio, tenerla en CDPs, otra parte de nuestro portafolio, tenerla en vehículos de fondos de mercado de dinero, otra parte en fondos de crecimiento, otra parte en fondos de ingreso. Es parte de la planeación financiera, ¿verdad? Que todos como inversionistas que somos, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo e irnos educando. Por el momento no tenemos más consultas. Déjeme, vamos a revisar de nuevo. Si usted tiene por ahí una consulta, no pierda la oportunidad de que los expertos que nos acompañan el día de hoy, en este caso Henry y el equipo que tenemos detrás, está muy atento a lo que usted nos quiere expresar esta mañana. No pierda la oportunidad. Vamos a ver. Bueno, no tenemos más consultas en este momento. Entonces, al no tener nosotros más consultas, queremos agradecer muchísimo el espacio el que nos han acompañado, el tiempo que han dedicado para estar con nosotros esta mañana. No queremos irnos sin antes reiterarles que tenemos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com para que hagan a esa dirección electrónica llegar todas sus consultas de esta charla o de cualquier otro tema o de cualquier otra materia que ustedes quieran saber. Recuerden ir a seguirnos por favor a nuestras redes sociales. Aprovechen el material educativo que estamos generando para ustedes, para construir bienestar común. Recuerden que el bienestar común lo generamos todos. Y antes de finalizar, quisiéramos dejarlos con una frase que es parte del agradecimiento que tenemos hacia ustedes, que dice así: el éxito financiero no es un destino, sino un viaje que requiere planificación y constancia. Muchas gracias por permitirnos acompañarle en el proceso de construir sus sueños. Gracias por acompañarnos. Que tengan una linda mañana. Hasta la próxima.